Viendo al exdiputado Daniel Lipovetsky. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Gabriel Schulz, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, un placer a vos. Bueno, ahora en La Plata, ¿verdad? Sí, así es, en La Plata, sí, en este momento, sí, acá en mi ciudad. Bien, perfecto, claro, porque muchos no saben que vos sos platense y que, bueno, pero como siempre ejerciste, o todo el mundo te conoció como diputado aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Claro. pero allí sos, y de hecho fuiste diputado provincial también. Sí, acabo de terminar el mandato el 10 Claro. de diciembre, así que bueno, ahora estoy, digamos, sin ningún cargo público en este momento, pero sí, por supuesto que, sí, también, por supuesto, fui diputado nacional, así que tuve actividad mucho en la Ciudad de Buenos Aires, también fui funcionario en su momento cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno, fui secretario de Derechos Humanos, así que bueno, por supuesto que también, claro, tengo un vínculo con la ciudad, sin lugar a dudas, ¿no? Daniel, cuando uno menciona tu nombre, rápidamente te emparenta con la ley de alquileres que fue derogada ahora, ¿no? Y lamentablemente, para mi opinión, no era una ley mala, lo que fue mal aplicada. Esto es lo que yo entiendo, ¿no? Pero lo que está ocurriendo ahora con los alquileres es el peor de los mundos. Entonces, el presidente te ha nombrado con tu nombre y apellido, con los peores epítetos, el actual presidente de la Nación. ¿Y cómo lo tomás vos esto, no? Cuando la cosa se personaliza en vos y cuando yo sé que tuviste la mejor intención con la ley que finalmente no tuvo yo creo, el recorrido que debería haber tenido. Pero ¿qué te pasa a vos cuando escuchás estos epítetos hacia tu persona? Mira, a Javier lo conozco al presidente, ¿no? Milei lo conozco hace muchos años, sé cómo es, digamos, como uno lo ve ahora también, digamos, cuando reacciona ante situaciones como las que pasó la semana pasada en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, así que, digamos, no me sorprendió demasiado cuando él, digamos, de alguna manera me ha nombrado varias veces por el tema de la ley de alquileres. Por supuesto que yo tengo una visión en eso quizá diferente a la de él, por supuesto que también de uno hay que asumir de que la ley no funcionó, no tuvo, como bien vos decías, no tuvo el recorrido que uno hubiera querido. También es cierto que, digamos, lo que está mostrando ahora la situación de los alquileres hoy es la misma que se mostraba antes, que con ley o sin ley los alquileres van a seguir aumentando mientras tengamos el descalabro económico que existe en Argentina. Entonces, en realidad, los alquileres aumentaban durante la etapa de vigencia de la ley porque claramente la inflación era muy alta y por lo tanto aumentaban, y hoy sin ley siguen aumentando. Por lo tanto, lo que decían que los alquileres aumentaban por culpa de la ley, que fue lo primero que empezaron a decir apenas entró en vigencia la ley allá por el año 2020, realmente no era por la ley, sino era claramente por la coyuntura económica. Ahora, después, por supuesto, hay quienes creen, como el presidente, que no tiene que haber ningún tipo de regulación, y hay otros que creemos, y por supuesto cada uno tiene su posición, y eso uno respeta todas, que tiene que haber algún tipo de legislación que contemple la materia, como ha habido en la Argentina durante todo este tiempo. Por supuesto que uno puede estar más de acuerdo con un tipo de legislación o con otra, pero siempre hubo algún tipo de legislación en el Código Civil que estableciera, por ejemplo, cuál sería el plazo mínimo de alquiler, que estableciera, por ejemplo, qué pasaba con el tema del pago de los arreglos, cuántos meses de depósito tenía que haber, todas cuestiones que ya que estuvieron reguladas o legisladas antes de la ley que derogó ahora el DNU del presidente, y por supuesto que después la ley que trabajamos en el Congreso también lo hizo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, son cosas que ahora, me parece que más allá de que veremos qué pasa con el DNU, el Congreso todavía tiene que decidir si lo va a ratificar o no, lo va a aprobar o no. Creo que seguramente el Congreso en algún momento se sentará y pensará si hay si es necesario legislar en la materia. Yo creo que, por supuesto, vamos a empezar a ver que la falta de alguna legislación en algunos casos, en algunas situaciones, va a requerir que la legislación lo contemple, ¿no? Sí, no parece que vaya a ocurrir eso, o sea, todo lo que sea para ordenar y regular parece que es una mala palabra, pero bueno, ojalá en algún momento los ilumine la realidad, más que nada, pero sin pararnos... Sí. Es cierto que el presidente planteó realmente Milei planteó en campaña que él quería la desregulación total, sí. Y bueno, la gente lo acompañó, ¿no? Por supuesto que creo que, digamos, después hay que ver si estas ideas en la práctica son las más adecuadas para un país como la Argentina. Todavía recién acaba de asumir, veremos qué pasa, falta de recién menos de 60 días, veremos qué pasa si realmente esas son las ideas que realmente la Argentina necesita, en cuanto que no haya que haya una desregulación total de la economía, ¿no? Por otro lado, quiero aprovechar tu
tu partido sigue siendo el PRO, supongo, y hoy ¿cómo lo ves en el sentido de esto de incorporarse, por lo menos desde lo que tiene que ver desde el punto de vista parlamentario, en principio, más allá de los cargos que ocupan algunos integrantes del PRO en el gabinete, esto de incorporarse ya oficialmente al gobierno, ¿lo ves positivo o negativo para el futuro del partido? Ya, dependerá de qué es lo que se acuerde, ¿no? Porque acá hay que ser bastante preciso en cuanto a las declaraciones que hubo. Por ejemplo, creo que el presidente habló de una fusión. Yo creo que sí, el camino a la fusión ya es una discusión mucho más profunda, porque estaría hablando de que se unifican dos partidos políticos, ¿no? El PRO y la Libertad Avanza, con lo cual, digamos, sería una discusión que creo que no se puede hacer un día para el otro. Ahora, un acuerdo de gobernabilidad en el Congreso o en el Ejecutivo, depende de lo que se discuta, bueno, es otro camino. Yo creo que el PRO tiene que, por supuesto, mantener su independencia de ser un partido político que tiene un camino ya desarrollado y ha tenido, por supuesto, un presidente de la Nación, una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hoy tiene gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad. Por lo tanto, me parece que tiene que conservar su autonomía, más allá de que pueda discutir un acuerdo de cogobierno o de gobernabilidad con el gobierno, si es que están dadas las condiciones. Me parece que es un tema que tendrán que decidir las autoridades del partido. Después veremos, en base a ese acuerdo, quiénes se sienten más cómodos o no con eso. Seguramente eso va a generar, por supuesto, una discusión interna dentro de nuestro espacio político, y después veremos, digamos, cuál es quién se siente cómodo en cada lugar, ¿no? Pero lo que te quiero preguntar, porque ya también en el gabinete tenés a Patricia Bullrich, a Luis Petri, que no es del PRO, pero fue el candidato a presidente de a vicepresidente de Juntos por el Cambio, a Luis Caputo, que fue ministro de Economía del gobierno de Macri. Entonces, ¿vos crees que el PRO tiene que seguir ocupando cargos o solamente se debería hacer lo que está ocurriendo en el Parlamento, que el PRO votó casi igual o igual que la Libertad Avanza? Mira, yo creo que hoy por hoy la incorporación de Patricia, bueno, Luis lo saco por el radicalismo, pero bueno, supongamos, y te diría que sobre todo Patricia, porque además es la presidenta del PRO, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la representatividad que tiene, fue, como lo dijo el propio Macri, fue una decisión a nivel personal. Por lo tanto, ahí por supuesto está en la decisión de cada uno si quiere incorporarse o no al gobierno. Ahora, distinto sería si el PRO toma una decisión orgánica. Me parece que eso por supuesto requerirá un debate interno y después veremos. Yo creo que lo más probable, como estamos viendo después de lo que vimos en la votación del bloque nuestro en la Cámara de Diputados de la Nación la semana pasada, es que hoy creo que la mayoría del espacio va a estar de acuerdo en participar del gobierno. Lo que pasa es que, bueno, el acuerdo tiene que ser valga la palabra, tiene que ser un acuerdo. Si no hay un acuerdo y es solamente una incorporación a título individual, eso significa que las decisiones políticas el PRO no va a tener intervención, y creo que eso no sería lo adecuado. Creo que lo adecuado, por supuesto, que un partido importante como el PRO tenga también la posibilidad de poder participar en las decisiones que tome un gobierno, ¿no? Y eso yo creo que será la clave de la discusión, a ver si se produce o no, porque hoy creo que los diarios ya hablaron un poco de que el presidente había un poco ido para atrás y que en definitiva solamente buscaba un acuerdo parlamentario. Yo no sé si a eso solo le va a alcanzar al PRO para decidir participar de ese acuerdo. No lo sé. La verdad que me genera dudas. Yo creo que el acuerdo debería ser un poco más profundo, ¿no? Sí, de hecho, esto que vos estás diciendo es casi, te diría, lo que en este momento creo yo está pensando Mauricio Macri, ¿no? Es decir, ya si me van a hacer cargo de todo, dame más posibilidad de movimiento, que a la vez es lógico pensarlo así. Es que si no terminás siendo un levantamanos en el Congreso. Exacto. Que realmente, seguramente el presidente lo necesita, sin lugar a dudas, seguro lo necesita, acaba de asumir y realmente no le ha ido bien con el tratamiento de la ley ómnibus. Pero me parece que en definitiva poder participar de la toma de decisiones políticas significa, por ejemplo, recomendar al presidente a ver si era el proyecto mejor el envío de la ley ómnibus como primer proyecto de ley que envió, ¿no? Yo, si me preguntas a mí, creo que al presidente no lo cuidaron a Milei cuando le recomendaron que envíe ese primer proyecto como proyecto original. Creo que había otras leyes muy importantes desde el punto de vista, insisto, de lo que piensa el presidente, que te hubieran encontrado seguramente más acompañamiento del Congreso, y no estaríamos hablando de que el bloque oficialista tuvo que mandar a comisión de vuelta el proyecto, ¿no? Sí, esto no lo cuidaron, enseguida pensé en Sturzenegger, el que no lo cuidó. ¿Lo conocés?
Sí, lo conozco y bueno, pero a ver, no es solamente Federico, ¿no? Pero bueno, Federico por supuesto fue el que pensó esa idea, la propone después, la propone como asesor y como propuesta. Después está seguramente el círculo más chiquito del presidente, donde seguramente está el jefe de gabinete Pose y otros más, que seguramente son los que lo tienen que de alguna manera recomendar. No sé si participar, no sé, no quiero circunscribirlo en Pose porque no lo conozco, la verdad no sé, pero digo, me imagino que el presidente, antes de tomar una decisión como esta, no solamente lo habrá escuchado a Sturzenegger, ¿no? Espero que no, pero me parece que sí. Creo. Por lo menos eso es lo que pareció. Y de hecho ni editaron el video. El video decía, Patricia, acá está la ley que te voy a dar, qué sé yo. Y ese es el video mismo que subieron cuando presentaron la ley. Es raro. Bueno, reconozcamos que es raro, Daniel. Mira, saliendo de las figuras personales, Gabriel, yo creo que de hacer personalismo en un dirigente o no, creo que sí, es cierto que hay que un presidente que acaba de asumir, creo que la principal función de un equipo es cuidarlo, porque claramente tiene todavía 3 años y 10 meses de mandato, y es mucho tiempo, y entonces hay que cuidarlo, hay que cuidar su figura, fortalecerlo, y en eso está el equipo, más allá de las cualidades personales del presidente, ¿no? Y su carácter, pero más allá de eso el equipo lo tiene que cuidar, sin lugar a dudas. Yo creo que es importante hacerlo, porque por supuesto que todavía tiene mucho tiempo por delante para gobernar, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos, Gabriel, abrazo grande, buenas tardes. Igualmente, otro abrazo. Daniel Lipovetsky charlando con nosotros aquí en Así Nos Va.